saludo a todos los que nos están escuchando en esta, la última conversación del 14º CEI, con el título El cuidado en la educación, un nuevo paradigma. Vamos a cerrar, como digo, este CEI tan especial con una mirada hacia el futuro. Nos está tocando vivir una época marcada por las incertidumbres, los cambios constantes, las crisis cíclicas y los desafíos para los cuales no sirven las soluciones que hasta ahora se venían aplicando. Además, por primera vez, los hombres enfrentamos retos que nos interpelan como especie y que ponen en duda nuestra supervivencia. Venimos desde hace ya décadas recibiendo avisos, diversas alertas y señales de que nuestra forma de vida, nuestra manera de estar y ordenar el mundo resulta insostenible. Quizá la actual pandemia que estamos padeciendo es el penúltimo y más llamativo aldabonazo sobre esta situación casi irremediable si no actuamos rápido y sin demora alguna. Muchos pensadores creen que sin cambios radicales no tenemos esperanza de futuro como especie, que necesitamos un cambio de paradigma, una nueva manera de estar y de relacionarnos entre nosotros, con nuestro entorno, con el planeta, con la madre naturaleza. Y esta nueva propuesta, que es casi una propuesta civilizacional, debe partir del cuidado, de un salto en el nivel de conciencia, como sugería Einstein, para resolver los problemas que el propio ser humano ha ido generando. Este salto hacia un nivel de conciencia superior está más relacionado con la propia sabiduría, con los saberes acumulados, que con nuevos descubrimientos o con conocimientos ocultos. Esta sabiduría poseída, esta autocomprensión del humano, pasa por cobrar, en primer lugar, el cuidado. Por colocar, como decíamos, en todo lo que afecte a nuestras relaciones, el cuidado recibido y el cuidado que otorgamos. Para hablar de todo ello, contamos con la presencia de dos pensadores, dos filósofos, dos maestros que han reflexionado y escrito sobre ello desde esta perspectiva, que hace años el propio teólogo Leonardo Boff denominó la ética del cuidado. Vamos a conocer un poco más de las biografías de las dos personas que hoy están con nosotros y con los que vamos a conversar. José Laguna, España. Licenciado en Teología, comillas Madrid, Maîtrise en Théologie Fondamentale, Centro Sèvres París, y DEA en Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III Madrid. Es editor ejecutivo en el Grupo SM y autor de múltiples publicaciones en torno al diálogo fe-justicia. Participa en la formación y acompañamiento de colectivos eclesiales y políticos implicados en el cambio social desde el compromiso con los excluidos. José Laguna. Bernardo Toro, Colombia. Licenciado en Filosofía por la Universidad San Buenaventura, Bogotá, y maestro en Investigación y Tecnologías Educativas por la Universidad Javeriana, Bogotá, con estudios en Matemáticas y Física en la Universidad del Quindío. Consultor temporal del UNICEF, el Banco Mundial y el BID para América Latina. Doctor honoris causa en Mérito Académico y Científico de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Actualmente es director de la Fundación Avina en Colombia. Bernardo Toro. Bernardo Toro, del que ya hemos conocido toda su trayectoria, es una persona que ha reflexionado mucho y además desde distintos campos con un pensamiento interdisciplinar. Bernardo, cuéntanos cuál es este nuevo paradigma que planteamos para la educación. De acuerdo a la pregunta que me haces, Chema, habría que aclarar esto inicialmente. El cuidado no es un tema. El cuidado es un paradigma.
Y es muy importante distinguir entre un tema y un paradigma. Un paradigma, su función es ayudarnos a ordenar la realidad, no es hablar de la realidad, es ayudarnos a ordenar de la realidad. Entonces la pregunta con el cuidado es, no, tenemos que, el ser humano no puede parar de producir ni consumir. Aún más, esta pregunta que es un poco, con un poco de humor es lo siguiente, ¿qué es lo más importante que va a pasar hoy en el planeta? Muchas personas van a hablar de la vacuna, etcétera. No, lo más importante que va a pasar hoy en el planeta es que todos los seres vivos nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Qué voy a almorzar hoy? ¿Sí? Desde las células básicas, pero desde los protozoarios hasta los seres humanos, pasando por todas las especies vivas, la pregunta es, ¿qué voy a consumir hoy para seguir viviendo? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el ser humano ni ningún ser vivo podemos parar de producir, no podemos parar de consumir, y los seres humanos no podemos parar de producir. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacíamos antes y cómo lo hacemos hoy, el consumo y la producción? Antes producíamos y consumíamos, o hasta ahora lo hacemos con el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. Ahora nos toca pasar al paradigma del cuidado por la situación que estamos viviendo. O sea, nosotros estamos en riesgo como especie. El planeta no está en peligro, lo que estamos en peligro somos nosotros, que aprendemos a cuidar o perecemos. Entonces la pregunta es, ¿qué significa aprender a cuidar para no perecer? Básicamente significa eso. Todo lo que usted hace todos los días ahora lo tiene que mirar de una forma nueva. Para cuidarse usted mismo, para cuidar a los cercanos, para cuidar a los lejanos, para cuidar a los extraños, para cuidar el planeta, para cuidar las transacciones, para cuidar la inteligencia, para cuidar la espiritualidad. Todo tenemos que mirar las cosas de otra manera, con un nuevo paradigma. ¿En qué consiste eso? Eso consiste básicamente en dos cosas. Primero, el cuidado nos produce una ética, nos genera una ética que dice, ¿para qué es la ética? La ética es para tomar decisiones. Entonces la pregunta es, ¿a qué tipo de decisiones nos conduce el cuidado? El cuidado nos conduce a un conjunto de decisiones que todas tienen la misma característica. Todo lo que yo haga tiene que buscar la dignidad humana y cuidar el planeta. No importa lo que usted trabaje, sea alto, bajito, gay o no gay, ateo o católico, eso no importa. Lo importante es que lo que usted haga contribuya a la vida digna de la gente y al cuidado del planeta. Ese es, digamos, el paradigma ético del cuidado. Y lo segundo que nos enseña el paradigma del cuidado es, toda la realidad se construye con transacciones, con intercambios. Ahora en la pandemia vimos que los museos no tienen sentido, los estadios no tienen sentido, las iglesias no tienen sentido, los centros comerciales no tienen sentido, las discotecas no tienen sentido, las grandes avenidas no tienen sentido, si no hay gente ahí. O sea, si no hay transacciones en las iglesias, en los mercados, en las discotecas, en los estadios, si no hay intercambios entre los seres humanos, nada de eso tiene sentido. O sea, lo que constituye la realidad, lo que le da sentido a la realidad, son las transacciones y los intercambios políticos, económicos, sociales, culturales, emocionales y espirituales. Todo ese conjunto de transacciones es lo que construye la realidad. En este momento, en esta reunión, estamos haciendo un montón de intercambios emocionales, culturales, espirituales, etc. Y eso es lo que hace de la realidad de esta grabación. Lo que el cuidado dice es, ese conjunto de transacciones que durante mucho tiempo hemos hecho con el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, ahora lo tenemos que hacer con el paradigma del cuidado. ¿Eso qué significa? Que tenemos que pasar de hacer transacciones e intercambios ganar-perder a hacer transacciones e intercambios ganar-ganar. Que todas sus actuaciones en la emocionalidad, con su pareja, con sus amigos, sus intercambios, sus confianzas, su comportamiento sea ganar-ganar. A nivel político, que es bien difícil aprender a hacer transacciones ganar-ganar. A nivel económico, tenemos que terminar con la economía del extractivismo, de la desventaja para unos y la ventaja para otros. En el futuro, la rentabilidad de la economía circular, que no quede residuo en el universo y que se produzcan bienes útiles, o sea, bienes que contribuyen a la vida digna y al cuidado del planeta. A nivel cultural, que aprendamos que hay diferentes formas de ver el mundo y cómo podemos combinar esas diferentes formas de ver el mundo para construir transacciones ganar-ganar. Y a nivel espiritual, que básicamente es cómo logramos trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros.
O sea, el gran desafío espiritual que nos propone el cuidado es, haga usted lo que haga, su gran tarea tiene que ser evitar o disminuir generar dolor en los otros. O dicho un poco como lo dice las Naciones Unidas, que todas sus acciones sean acción sin daño, ni sin daño económico, ni político, ni social, ni espiritual, ni cultural. Entonces, eso es lo que es la revolución del cuidado. Cómo todo lo que hacemos se mira desde transacciones ganar-ganar y contribuye a la vida digna de la gente y al cuidado del planeta. El problema de todo esto es que no es acumulativo. Usted tiene que empezar todos los días, a toda hora, a volver a hacerlo. Que lo haya hecho 10 veces o 100 veces o 1000 veces no significa que lo va a hacer la siguiente vez. Entonces, todo un comportamiento que se construye día a día, año a año, sin detenerse. Muchas gracias, Bernardo. La verdad que el planteamiento que nos haces es un planteamiento, es todo un reto de reconstruir casi el ordenamiento social desde el que nos estamos relacionando, ¿no? Este ordenamiento que tiene que estar basado en los cuidados. Pepe Laguna, tú, por lo que yo te he leído y cuando te he escuchado también, tú hablas también de esta cultura del cuidado e insistes en la necesidad de hablar de una antropología del cuidado, de una ética y también de una política. Incluso has generado o has acuñado un concepto que se llama la cuidadanía. ¿Qué nos puedes contar, qué nos puedes decir sobre estos conceptos sobre los que tú has reflexionado y que hablan también de esta cultura del cuidado? Chema, lo primero, gracias por la invitación y por la oportunidad de reflexionar sobre un tema que es nuclear, sobre la centralidad del cuidado. Si me permitís, llegaré a la cuidadanía, a esa política del cuidado, pero permitidme hacer un pequeño trayecto. En esto de las conferencias virtuales, pues tiene el peligro de, como somos bustos parlantes en un cuadradito, de ser pesado o aburrir. Entonces, por darle cierta interactividad, le he pedido a mi hija un móvil, este móvil, que les presento, ¿vale? Y me van a permitir que con esta imagen empiece a hablar. Miren, este es el planeta, la constelación que teníamos antes de la pandemia. Era una constelación donde el planeta central, que es este, que es un planeta grande, que es alrededor del cual orbitan los demás, este planeta es el planeta Economía. Y alrededor del planeta Economía orbitaban el planeta Educación, orbitaban el planeta Político, orbitaban el planeta Ocio, el planeta Trabajo. Bueno, la pandemia, el parón que ha supuesto la crisis sanitaria, lo que ha hecho es que todos estos planetas que orbitaban fuera, permitidme sacar otra cosa, se me va a acumular, decía que lo que ha hecho es que todos esos planetas que orbitaban fuera, pues los tenemos en casa. Permitidme, esta es mi casa y lo tenemos aquí. Entonces, lo que ha pasado, luego le quitamos los ruidos, es que en casa vamos a tener los planetas. Entonces, en casa trabajamos, en casa estudiamos, en casa están nuestros hijos, en casa tenemos el ocio y como decía hace un momento Bernardo Toro, decir, las calles vacías, las discotecas vacías es porque las tenemos en casa. Y eso nos ha dado la oportunidad o nos ha obligado a mirar cara a cara estos planetas. Nos ha permitido ver qué tamaño tiene el planeta Educación, qué tamaño tiene el planeta Ocio, qué fuerzas de gravedad tiene. Entonces, algunos hablan del minuto de lucidez. Hemos visto cómo tenemos esa configuración social, la tenemos aquí.
El reto está en que cuando, esperemos que pronto, pero en fin, cuando logremos salir de esta pandemia, de este confinamiento, cuando volvamos a reorganizar ese planeta, pues podemos hacerlo volviendo a donde estábamos o podemos articular socialmente los aprendizajes que hemos aprendido durante este confinamiento. Yo creo que hay dos aprendizajes fundamentales que hemos aprendido, que son, hemos tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad constitutiva, nos hemos descubierto como seres vulnerables, lo sabíamos pero lo teníamos olvidado, y nos hemos descubierto como seres necesitados de cuidados. Somos seres ecodependientes y somos seres interdependientes. Y el reto está en que cuando salgamos a esa nueva normalidad, que no existe en ningún sitio, la nueva normalidad será aquella normalidad que nosotros y nosotras queramos construir. Bueno, pues el reto está en si logramos hacer una constelación de planetas que orbiten en torno al cuidado. Es decir, que la educación, que la política, que la economía, que el ocio estén configurados y estén articulados y que estén orbitando en torno al cuidado, al cuidado. Bueno, yo creo que ese es un reto imponente porque no solamente se trata, no estamos hablando, y en eso coincido con lo que decía Bernardo, no se trata de volver a un orden y añadirle un planeta que se llama planetas cuidados, sino que se trata de un giro copernicano. Se trata de poner el planeta cuidados en el centro. Si en el siglo XVI pues el giro copernicano fue poner el Sol en el centro del sistema solar y eso nos permitió entender el universo de una manera diferente, el reto del siglo XXI es poner el cuidado en el centro de esa constelación social y articular un orden educacional, un orden político, un orden civilizatorio en torno al cuidado. Y aterrizo en lo que me preguntaba sobre la cuidadanía. Yo creo que hay un reto en todo esto, y luego tendremos oportunidad de hablar, que tiene que ver con la configuración política, es decir, que cómo la cuidadanía, lejos de ser, o además de ser una cuestión que tiene que ver con los ámbitos privados, con el ámbito de la benevolencia, con el ámbito de la solidaridad, logramos convertirlo y traducirlo en el ámbito de la política, en el ámbito de los derechos exigibles, en el ámbito de aquello que nos configura como sociedades. Y eso es un reto no solamente educativo, sino que es un reto político, es un reto económico y supone, como estamos hablando, de un cambio de paradigma que es urgente y es inevitable acometer porque, bueno, yo coincido en el que estamos en tiempo de descuento. Ya no es una opción, tenemos que articularnos en torno al cuidado, sino que es una necesidad. De no hacerlos, estamos condenados a la inexistencia. Y, bueno, esa es un poco mi posición inicial. Muchas gracias, Pepe. Los dos habéis hablado con términos como irrevocable o que no hay opción, que no tenemos alternativa, pero y quizás en estos momentos, porque estamos en ese minuto de lucidez, en medio de la pandemia, pues podemos estar más concienciados o puede haber crecido esta conciencia de que es necesario este cambio de paradigma. Pero a la vez estamos viendo que han surgido pareceres políticos, dirigentes con muchísimo poder negacionista respecto a temas fundamentales que afectan a lo que estamos hablando, son negacionistas respecto al cambio climático, son incluso negacionistas frente a la pandemia, frente a las vacunas, frente a la transformación del modelo productivo, frente a la necesidad de las soluciones globales. ¿Nos podemos permitir esto? O sea, si no hay alternativa, pero sí que ha surgido todo este mundo o todo este pensamiento que podríamos llamarlo negacionista, ¿cómo podemos revertirlo? La pregunta es para
¿Para Pepe o para mí? A ver, No, Pepe. la pregunta yo os la hago a los dos, porque creo que los dos habéis insistido en lo Sí. irrevocable y en la necesidad urgente. No. A ver, yo lo veo de la siguiente manera. Una de las cosas que nos está enseñando la pandemia y la crisis climática es que son choques externos a la realidad. O sea, son choques externos a las personas, diría más bien, a la humanidad. Una crisis económica es generada por el comportamiento humano, ¿ya? Aunque la crisis climática parece que fue activada por el comportamiento humano, una vez que se activa ya no depende del comportamiento humano, es un choque externo. Frente a los choques externos usted puede negarlos, pero la realidad le cobrará lo que usted niega. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la gravedad. Ningún ser humano, ninguna partícula, nada en el cosmos, galaxias, todas las galaxias, todo hasta la mínima partícula del universo está controlada por la gravedad. ¿Sí? Todo está ordenado por la gravedad. Nosotros no podemos hacer nada sin la gravedad. Caminamos por la gravedad, sabemos dónde está el norte, el sur, la derecha, la izquierda, adelante, atrás por la gravedad. Podemos tragar por la gravedad. Podemos ir al baño por la gravedad. Imagínense un lugar sin gravedad e ir al baño. Entonces, esos son factores externos que si el ser humano no los respeta y los reconoce, el ser humano, el fenómeno se los cobra. Usted puede ser el Santo Padre y que el Papa Francisco diga, yo como soy el Papa voy a tirarme por la ventana del 10º piso y yo gravedad no me hagas daño. No es posible. O que alguien niegue la gravedad, es peor para el que la niega. Con la crisis climática pasa lo mismo. Una vez que está activada, es un factor externo. Y si no la entendemos, si no comenzamos a ver sus causas, a conocer sus leyes, a respetar sus exigencias, etc., esa crisis nos va a destruir. Podemos negarla, obvio que la podemos negar, pero el problema es que frente a las dinámicas que vienen de la realidad hacia el ser humano, o las tratamos de entender o nos destruye. O sea, no es posible decirle a alguien que no las niegue. Lo que es posible mostrarle con otros ejemplos es que si usted la niega, usted no la puede afectar. Puede ser el presidente del país que sea, puede ser el presidente de Rusia, de Estados Unidos, de China, que niegue la crisis climática, que niegue el calentamiento global. El calentamiento global no le interesa porque no depende de la voluntad humana, que es distinto de una crisis económica, que sí depende de las decisiones que tome un ser humano. La crisis climática, o la aprendemos a respetar, aprendemos a responder a las exigencias que nos hace el planeta, de no poder pasar de 1.5 grados antes de que termine esta mitad de siglo, o no somos viables. O sea, aquí negar no tiene valor sobre la realidad. No hay manera. O sea, lo único que podemos hacer es con la educación tratar de lograr que los niños entiendan esto, y los jóvenes también, y con la comunicación. Pero negar aquí no tiene ninguna consecuencia real sobre la realidad porque no depende de la realidad de lo que se afirme o se niegue en este caso. Pepe, ¿quieres añadir algo? Sí, yo diría, además, no hay cambio de paradigma que no conlleve crisis. Eso en el mundo científico es evidente. El cambio del paradigma newtoniano al paradigma de la relatividad, bueno, pues supone que la cosmovisión que nos explicaba el mundo, aquellos relatos que nos fijaban el mundo, ya no nos sirven. Hay realidades nuevas, hay anomalías que el sistema ya no es capaz de integrar y tenemos que cambiar. En ese cambio no es un cambio pacífico, porque estamos hablando de cambio de paradigma. Si el cuidado se estuviera planteando como un añadido, no generaría ningún problema. Pero sin embargo, cuando el cuidado se plantea como cambio de paradigma, lo que ocurre es que, claro, que cuando queremos cambiar la órbita de los planetas y queremos cambiar su situación, queremos ponerlo en un lugar donde ya hay un planeta. Y el planeta Economía, por poner un ejemplo, va a ser reacio a desplazar su lugar. Entonces, estamos en una crisis que tiene que ver con una crisis de comprensión de la realidad, de una realidad que no llegamos a entender, pero también estamos en una crisis que esconde intereses.
Entonces, no todos o no todas las instituciones o no todas las personas quieren este cambio social porque supone desplazamientos. Gracias a los dos. Dado el perfil educativo de la mayoría de los que nos están escuchando, yo os preguntaría qué podemos hacer para llevar este nuevo paradigma a la práctica en el aula, en el salón de clase. Y preguntaros también si conocéis ejemplos de buenas prácticas que estén ya pues, practicándolo y poniéndolo en acción en alguna escuela, en algún colegio, si directamente vosotros conocéis alguna de estas buenas prácticas. Bernardo, sí. Pepe. A ver, yo esa pregunta me gusta mucho. Una frase que yo digo mucho es necesario entender que todo lo que hacemos es aprendido. O sea, el conocimiento no es natural al ser humano. La tendencia a conocer sí, pero todo el conocimiento es un invento del ser humano, la forma como yo muevo las manos, mi tono de la voz, el idioma que hablo, los conocimientos que tengo, las aplicaciones, o sea, cómo camino, cómo me expreso, todo eso es aprendido. Alguien me lo enseñó, yo lo imité de alguna manera. Si mañana desaparecieran todos los profesores en una generación, el mundo volvería atrás, porque tendría que volver a construir, no a construir los mismos conocimientos, construiría otros conocimientos, pero ¿qué quiero decir con eso? Que en todo proceso de transformación, la educación juega mucho, pero en la educación entendida en todo, tanto el sistema educativo, ¿sí? Como el sistema político, como el sistema del mercado, ¿sí? Como los sistemas de formación religiosa masivos, etc. O sea, todo ese sistema es que nos forma los modos de ser, de comportarnos, de hablar, de creer, que es producido por los mismos seres humanos. Todo ese sistema ha estado guiado por la lógica de la acumulación, el poder y el éxito. Ahora ese sistema tiene que orientarse desde el punto de vista de enfoque al cuidado. ¿Eso qué significa en términos, digamos, de los colegios y las escuelas para ponerlo de una forma más cercana a lo que es al público? Significa pasar, o afirmativamente significa que si queremos desarrollar una generación que sepa hacer transacciones, ganar de una manera espontánea, natural, como nos enseñaron a nosotros en transformaciones, ganar, perder, y las hacemos de una forma espontánea y natural. Y la siguiente generación, de una forma espontánea y natural, aprende a hacer transacciones, ganar, tenemos que hacer una revolución metodológica en la pedagogía. Y es pasar de la clase magistral a los modelos de trabajo cooperativo en grupo. O sea, las nuevas generaciones tienen que ser educadas en modelos pedagógicos de trabajo cooperativo en grupo con un proyecto ético. Y es todo lo que hagan, lo que diseñemos, lo que aprendamos, tiene que estar orientados a la vida digna de la gente y al cuidado del planeta. Es todo un juego. En este momento existen los conocimientos, las experiencias, la tecnología para hacer que todo un sistema funcione en modelos de trabajo cooperativo en grupo. Pero el hecho de que sea simplemente un trabajo cooperativo en grupo no va a resolver el problema del cuidado. Ese modelo tiene que tener un proyecto ético, fundamentalmente, que es hacer posible los derechos humanos y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Porque usted también puede aprender en trabajo cooperativo en grupo extractivismo, puede aprender en trabajo cooperativo en grupo a manejar una mafia, ¿sí? Puede aprender todo un sistema de corrupción. Por eso, en este momento, el gran orientador de todo el quehacer educativo, que es un quehacer artificial, donde los hombres tenemos intenciones, prácticas, tradiciones, es cómo hacemos que todo eso en grupo, cooperativamente, esté orientado a la dignidad humana y al cuidado del planeta. Pepe, ¿quieres añadir algo? Sí, yo creo que para que el cuidado llegue a la escuela con la capacidad y la fecundidad que tiene, tiene que entrar realmente haciendo valer su labor de articulación de saberes y de contenidos. Si aparece en la escuela, en la educación, como algo más que la escuela tiene que añadir, nos encontramos con un problema. Porque el mundo educativo, en la actualidad,
hay muchas miradas sobre el mundo educativo y hay muchas demandas sobre el mundo educativo. Hay una saturación. El mundo educativo tiene que responder a demandas económicas que están pidiendo una educación para el empleo, a demandas sociales que están pidiendo una educación para objetivos del milenio. Bueno, y entonces la escuela, de pronto, si aparece el cuidado como otra demanda, aparece una saturación que yo creo que viene mal a la escuela. La escuela tampoco es ajena a la crisis de paradigma. Es decir, la labor de la educación, esos tres pilares que tienen que ver con la transmisión de la memoria, es decir, la escuela tiene una labor que mira hacia el pasado y que recopila los saberes que consideramos valiosos, los traslada al presente, que para actuar eficazmente en el presente, y mira hacia el futuro de bien común. Bueno, esa secuencia temporal que hasta hace unas décadas pues eso, la escuela habitaba pacíficamente, esa secuencia temporal ha estallado. Es decir, pues eso, nosotros como padres decimos muchas veces que nuestros hijos van a trabajar en profesiones que todavía no están inventadas. Entonces, claro, ante esa realidad nos preguntamos si no sabemos dónde van a trabajar o dónde van a estar, ¿qué tienen que aprender? Bueno, esas tensiones que aparecen dentro de la escuela, que son fruto de un momento de cambio, de época, de crisis, bueno, el cuidado debería entrar como bálsamo y como articulador de saberes y enseñanzas. Y yo creo que hay un reto para hacer pasar eso bien, porque si no tenemos el peligro de entrar, pues eso, con urgencias, como nos ha pasado con pedagogías, con pues eso, educación, inteligencias múltiples, educación emocional. Bueno, en la escuela confluyen un montón de intereses y un montón de demandas. El cuidado no debería ser un ruido más, sino un articulador de otras cosas. Gracias. Me interesa que retomemos también esa dimensión política que hemos hablado de la ética o de la cultura del cuidado. ¿Cómo podemos trasladar esto a la acción, el compromiso que como ciudadanos de un mundo global, tenemos también una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad en esta dimensión política que tenemos también las personas, ¿no? ¿Cómo esto podemos trasladarlo a esta dimensión de ciudadanos y a esta dimensión política? Y también es una pregunta que os lanzo a los dos. No, ahora que responda primero José. Vale, gracias. Yo creo que aquí hay un reto importante, es decir, que el cuidado, como decía antes en mi primera intervención, empezaré un poco atrás. Es decir, nuestra configuración política es una configuración que se ha hecho a partir del modelo del contrato social. Somos de seres autosuficientes que tienen relaciones con otros, pactos de no agresión, aquel principio de mi libertad termina donde empieza la tuya. Bueno, llegamos a pactos de convivencia en el que en el fondo se trata de asegurar libertades individuales. Y eso ha tenido un recorrido positivo, es decir, los derechos humanos es un logro de la civilización que no deberíamos olvidar, deberíamos cuidar, pero tiene el problema de haber construido un mundo relacional muy individualista. Y los cuidados, todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el cuerpo, con la vulnerabilidad, ha sido un discurso que ha habitado el ámbito de lo doméstico, de la privacidad. El ámbito de la polis es el ámbito de lo público y el cuerpo y el cuidado ha quedado, y además ha quedado en manos, desde el discurso patriarcal, en manos de las mujeres. Bueno, para que el cuidado pueda articularse políticamente, tiene que salir del ámbito doméstico y entrar en el ámbito político. Y para eso necesita resignificarse y reformularse. Pues eso, en el ámbito familiar hay asimetrías en el cuidado, es decir, los padres cuidamos a los hijos y esa asimetría en la familia es no solamente aceptable, sino que es deseable. Cuando llegamos al terreno político, esa asimetría no es justificable. No puede ser, cuando hablamos de cuidado político, que haya unas personas que ofrecen cuidados y que haya otras que reciben cuidados. La política se define por la igualdad y por la libertad. Y entonces, cuando el cuidado entra en la política,
es un cuidado circular en los que todos en algún momento en nuestra vida somos cuidadores y cuidados. Y pasamos de ser cuidados a ser cuidadores. Bueno, ese círculo, esa relacionalidad es un reto. Ya digo porque todavía tenemos el ámbito del cuidado recluido en el ámbito de la benevolencia. Y bueno, para que el cuidado pase a formar parte en el vocabulario de los derechos, bueno, pues ahí hay muchas personas, entre las cuales me incluyo, intentando hacer esas traducciones que no son evidentes, pero que son imprescindibles, porque si no al final nos van a configurar políticamente otros discursos y el cuidado va a estar fuera de esas configuraciones y no debería estarlo. Bueno, Bernardo. me todo lo que acaba de decir Pepe. Yo agregaría lo siguiente. La forma concreta como nosotros vivimos las transacciones es a través de las instituciones formales y culturales. ¿Sí? Esas instituciones se componen. ¿Qué es una institución? Es una organización de intereses para lograr un propósito. Y por eso las instituciones tienen estatutos, porque no es posible hacerlo todo. Entonces un conjunto de personas dice, bueno, nosotros nos reunimos y ponemos esfuerzo, capital, conocimiento, etcétera, para lograr juntos con estas reglas producir computadores. ¿Sí? Eso es una institución, es una articulación de intereses con unas normas para producir algo, para generar algo. El noviazgo es lo mismo, para que no sean computadores. El noviazgo es, usted y yo vamos a tener una relación con estos criterios para producir bienestar emocional, ¿sí? E identificación sexual, somos novios, social, somos novios. Bueno, siempre todas las instituciones son una delimitación. Las instituciones políticas, ya sea el Estado o la Cámara de Diputados, o la Contraloría o la Fiscalía, son sistemas organizados bajo ciertas reglas para producir determinadas cosas. Y a veces, como ocurre la vida en la sociedad, es a través de la institución. La mayoría de esos modelos institucionales están construidos bajo un criterio de poder, bajo quién domina a quién. El cuidado nos obliga a repensar el poder de otra manera. Es cómo unimos fuerza y cómo unimos intereses para hacer la vida viable, para hacer el cuidado del planeta viable, que va a ser la gran pregunta del universo. Voy a poner un ejemplo bien concreto, el agua. El agua en este momento tiene una visión política y es que el agua es un bien de consumo que manejan las empresas de agua, ¿sí? Y que usted tiene que pagar para tenerla. Ese modelo tiene que desaparecer por una razón muy sencilla. El agua es finita. De todo el agua que hay en el planeta, solamente el 0.8% es agua dulce disponible, que está en ríos, cascadas y lagos. Esa agua alcanzaría perfectamente para todos los seres humanos y para todos los seres vivos. Porque, por ejemplo, ya tenemos que renunciar a la idea política de que el agua es un derecho humano. No, el agua es un derecho de la biosfera, porque los animales también necesitan agua y las plantas también necesitan agua. Entonces la pregunta nueva no es quién vende el agua, quién compra el agua, sino cómo llegamos a un acuerdo institucional, de instituciones entre todos los seres humanos, y toca hacerlo entre todos. Es una nueva forma de acuerdos para cuidar un bien ecosistémico llamado el agua, cuidarlo y volverlo al acceso de todos. Ya hemos hecho eso con el espacio. El espacio aéreo es un bien común, uno de los bienes comunes importantes, que se ha logrado organizar entre todos los países para que todo lo podamos usar atendiendo ciertas reglas. Y el que no los cumpla, todos los países le caen encima. El gran orientador, lo que quiero decir es que el gran orientador de la política de los próximos 10 años no es el poder, es la disponibilidad, es la disponibilidad para todos los seres humanos de los bienes ecosistémicos, del agua, del aire, del espacio, del suelo, de las semillas, de la genética, ¿sí? Entonces, ese es el punto ordenador de la política de los próximos años. Cambio. Sí, yo creo que Pepe querías añadir alguna... Sí, completamente de acuerdo con Bernardo. Añadir otra dimensión que tiene que ver con esa necesidad de reformularnos institucionalmente, que tiene que ver
con discursos que hasta ahora nos han servido socialmente, voy a poner el de los derechos humanos, es decir, cuando decimos que todos los seres humanos somos iguales y tenemos la misma dignidad y por eso tenemos los mismos derechos y debemos comportarnos fraternalmente, ese discurso nos ha servido hasta ahora. Y digo nos ha servido porque cuando vemos la realidad migratoria, vemos que en las fronteras llegan personas de las que decimos formalmente que tienen dignidad, que tienen derechos, pero a los cuales se les niega hospitalidad y se les niega cuidados. Entonces, ese discurso, esa cosmovisión, ese paradigma ya deja de ser significativo y deja de ser eficaz, que es el problema. Entonces, dices, podríamos empezar a definirnos no solamente desde esa dignidad que vamos viendo que se va haciendo ineficaz, a decirnos, a configurarnos y a definirnos socialmente como seres vulnerables, es decir, a reconocernos como seres que compartimos una misma vulnerabilidad y por lo tanto compartimos una misma necesidad de cuidados. Ese nuevo paradigma no solamente es un paradigma ético en el sentido estrecho de la palabra ético, sino que es un paradigma político. Porque si yo me considero, nos unimos en la vulnerabilidad que nos define como seres humanos, nos define en los derechos que tenemos de ser cuidados y cuidar a los demás. Bueno, en esas traducciones y en esos discursos que siguen estando ahí presentes, pero que van siendo cada vez más ineficaces, también hay un reto de resignificar políticamente el cuidado. Muchas gracias. Para ir terminando, sí que me gustaría que, Bernardo, has hablado de esa necesidad de hábitos que deben acompañar todo este cambio de paradigma. ¿Podríais decirnos algunos de esos hábitos fundamentales que tienen o que deberíamos adoptar como ciudadanos y como educadores y que son imprescindibles para el cambio de paradigma educativo? A ver, yo lo pondría de esta manera, digamos, para poder responder con facilidad. Todas las cosas suceden a través de rutinas. O sea, nosotros construimos nuestra realidad con rutinas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos siguiendo rutinas para levantarnos de la cama, tender la cama, ir al baño, lavarnos los dientes, bañarnos, salir al trabajo, a la clase, etc. O sea, la realidad de un ser humano, de todos los seres humanos, incluyendo también los seres vivos, está construida sobre rutinas. Porque la rutina nos da seguridad frente a la incertidumbre. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ese es el valor de la rutina. Pero esas rutinas conllevan un conjunto de valores. Lo dicho más fácil, si usted quiere saber qué valores tiene su casa, mire las rutinas de su casa. Si usted quiere saber qué valores está formando la escuela, mire las rutinas de la escuela. ¿Sí? Porque las rutinas es la forma concreta como nos interactuamos los unos con los otros, nos construimos realidad y de nosotros con los entornos. ¿Ya? Si usted quiere cambiar valores, digamos, poner un ejemplo sencillo. ¿Cuál es el valor de saludar, de aprender a saludar? Que el saludo es una estrategia social, pública, para acercarnos al que no conocemos sin ofenderlo. ¿Sí? O sea, la cortesía es una rutina que le permite a usted en cualquier lugar del mundo acercarse al que no conoce para estar con él sin ofenderlo, aunque usted no lo conozca, para entrar en contacto emocional y político, emocional y social. ¿Ya? Entonces, la cortesía tiene un valor de reconocimiento y de respeto en el otro, esa rutina. Cuando uno no conoce bien la rutina de la cortesía en un país, esa rutina puede ser negativa. Digamos, en un país oriental donde tocar a la otra persona no se puede, y uno extiende la mano para saludar, en ese momento la persona se retira, porque usted no puede tocar a la otra persona. En Occidente, darse las manos, vamos a ver qué queda después de la pandemia, pero darse las manos, pues ya lo sabemos que viene de la tradición de yo no tengo arma en la mano y por eso, y tú no tienes arma, por eso nos podemos saludar y confiar, ¿ya? Pues, la rutina, por ejemplo, la forma como va a volver a la escuela, la forma como el profesor le habla a los alumnos. Por ejemplo, si el profesor siempre está dispuesto en su rutina a responder todas las preguntas a los alumnos sin juzgarlas de antemano,
sin pensar que hay preguntas correctas o incorrectas, inteligentes o no. Los niños adquieren una gran confianza valorativa en su profesor y en sí mismos porque la rutina los va formando en ese valor de la confianza. Entonces, esas rutinas son las que forman el cuidado o el no cuidado. La mayoría de las rutinas que tenemos nosotros en nuestras estructuras económicas, familiares, sociales, políticas, educativas, son rutinas ganar-perder. Por ejemplo, vamos a premiar al niño más inteligente de la clase. Esa es una rutina ganar-perder. La búsqueda de la excelencia siempre es excluyente a no ser que sea para todos, ¿sí? Entonces, la excelencia es excluyente si todos los educadores logramos que todos los alumnos aprendan todo lo que tienen que aprender de una manera alta, entonces la excelencia es una búsqueda para todos. Y la excelencia como criterio de exclusión tiene que desaparecer para aparecer la excelencia como criterio de inclusión cuando se da a todos. Lo mismo vale para todos los servicios, para los bienes públicos. Los bienes públicos son el gran instrumento de inclusión social. Cuando un bien público es de igual calidad para todos sin distinción de nada, ese bien es de excelencia que incluye. Entonces, nosotros creemos que los bienes públicos pueden ser de una calidad para unos y una calidad para otros. O sea, ya no son públicos, son corporativos. Todas esas categorías las tenemos que cambiar para poder que las rutinas se cumplan. Las rutinas son la forma concreta como las instituciones actúan. Usted tiene que seguir un protocolo, un procedimiento para pagar, para recibir plata, para ir al colegio, para que le den un diploma, etc. Si esas rutinas están construidas bajo modelos ganar-ganar, la institucionalidad está fortaleciendo el cuidado. Si esas rutinas están hechas bajo modelos ganar-perder, las instituciones y la vida está construyéndose de una forma extractivista o depredadora. Por lo tanto, no está construyendo la dignidad. Gracias, Bernardo. Pepe, ¿algo que añadir? Sí, como preguntabas de prácticas, una práctica muy, muy sencillita que tiene que ver con tomar conciencia de la red de cuidados que sostienen nuestras vidas y nuestras vidas cotidianas. Yo creo que hay pues eso, en todo el mundo podemos esa expresión que dice, si sales muy temprano de tu casa, si es muy, muy temprano todavía no han puesto las calles, entonces mejor que no salga. Bueno, pues el caer en la cuenta de quién ha puesto las calles, quién ha puesto el desayuno, quién está detrás de cuando abres el grifo, quién está en el autobús. Si hiciéramos una práctica que sería desde primera hora de la mañana hasta que te acuestas, entender toda la red de cuidados que nos permite pasar un día, bueno, sería imponente entendernos en términos de relaciones de cuidado. Yo creo que rápidamente en la pandemia hemos descubierto que nos cuidan en los hospitales, pero también nos cuidan los transportistas porque llevan material de un sitio a otro, y nos cuidan los supermercados y nos cuidan los profesores. Bueno, el empezar a leernos en relaciones de cuidado y no solamente en relaciones mercantiles o en relaciones eficaces, será importante. Entonces yo recomiendo esa práctica de levantarnos por la mañana y ir anotando en un papel quién me está cuidando en cada momento. Bueno, esa sería mi práctica. Pues muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a los dos, Bernardo, Pepe, por todo lo que nos habéis enseñado y mostrado a lo largo de esta conversación. Y como soy el moderador y me toca cerrar con un breve resumen, no está ajeno a la subjetividad, pero yo me voy a quedar con 4 ideas de lo que hoy habéis comentado. Una, como decía Bernardo, hay que pasar de la clase magistral al trabajo cooperativo en grupo con un proyecto ético que debe hacer posible los derechos humanos y que debe cuidar los bienes ecosistémicos. Otra idea con la que me quedo yo es: la ética del cuidado debe ser el articulador de los saberes y de las enseñanzas de nuestras escuelas y de nuestros colegios. De las rutinas que hablaba Bernardo, las rutinas tienen que estar unidas a los valores ganar-ganar. Y por último, esta sencilla experiencia, pero me ha parecido muy evocadora, de tomar conciencia de la red de cuidados que acompaña todos los actos cotidianos de nuestra vida.
Yo creo que para mí, por lo que atañe a lo que me ha sugerido, o más me ha sugerido de la conversación de hoy, cerraría con estas 4 ideas que creo que pueden ser 4 ideas que pueden articular perfectamente esta cultura, esta ética del cuidado que es el paradigma, el nuevo paradigma de futuro, el nuevo paradigma de educación y como habéis señalado los dos, sin el cual no hay opción y que es irrevocable. Muchísimas gracias, os agradecemos el tiempo y la sabiduría compartida. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. La atención prestada. Bueno. Gracias a vosotros. Un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando.